Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, pastores que nos ven a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Bienvenidos a su contacto teológico y damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Muy buenas noches. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Les saludamos esta noche en su programa Contacto Teológico, desde la nación ecuatoriana, la ciudad Ambato. Esta noche queremos tocar el tema sobre esa hora, el reino, o todavía el reino tiene que venir. Vamos a tocar un poco lo que es el premilenarismo y el postmilenarismo. Vamos también a hablar sobre la teología del dominionismo. Pero antes, vamos, por favor, a orar a Dios. Señor, Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra. Usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre y también es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y esta noche queremos acercarnos a usted a través del trono de gracia, no por nuestras obras, sino por la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. En esta escuela teológica bíblica, Padre, reconocemos su soberanía, reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo, la segunda persona de su divinidad, es la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo, la tercera persona de su divinidad, es el pastor de la iglesia, el vicario de Cristo, el consolador, el paracleto. Por eso el Señor Jesucristo, Padre, dijo: me voy, pero no os dejo solos. Les envío al paracleto, al consolador, quien los guiará hacia toda verdad. Y la tercera autoridad neotestamentaria es el libro de los libros, la Biblia, el libro hiperdimensional, el libro por antonomasia, la palabra doctrinal que todo creyente debe de conocer para caminar conforme a su voluntad. Amado Dios, esta noche queremos orar por todos los señores ministros del Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Queremos clamarle a usted por sus matrimonios, por sus hijos y nietos. Queremos clamarle por los ministerios que usted les ha dado, para que ellos, Padre, puedan desarrollarse. Queremos clamarle también por todos nuestros hermanos en general y también por todos los invitados que están dentro de aquí, de local, de Contacto Teológico, y también todos aquellos que son de diferentes religiones y que escuchan este programa para edificación. Amado Dios, gracias por darnos el honor de poder ser educadores doctrinales en los últimos tiempos en que la iglesia neotestamentaria está viviendo aquí en la tierra. Padre, te ruego que mientras que seamos educadores en este programa, nos hagamos tan pequeños en el transcurso de los 45 minutos
que al final del programa el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado totalmente. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queremos saludar a todos los que nos ven en México. Muchos cariños para nuestras hermanas y hermanos que nos escriben. Agradecidos por este programa y también en otros países. Pues déjeme decirle que es un honor para nosotros que usted forme parte de esta amistad, de esta familia de Dios. Y el día de hoy quiero tocar un tema controvertido. Y para eso vamos a decirle a la hermana Yasmín Vaca que tenga la gentileza de ir al quinto libro donde comienza el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y viene el libro de los Hechos, libro escrito por el médico, o como yo le llamo, el académico Lucas. El médico Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 1, versículos 6 y 7. Y la hermana lo va a leer de la traducción de Casidioro de Reina, revisada, mira, por Cipriano de Valera, 1960. Y a la mano izquierda, nuestra hermana también, Judith, lo va a leer, pero en la traducción del lenguaje actual. Tenga usted el honor de leer. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. La ascensión. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Gracias, mi hermana Yasmín. Fuerte y claro, mi hermana Judith. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio reino? Jesús le respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, también en los lugares más lejanos del mundo. Muchas gracias, mi hermana Judith. Y el título de este programa es ¿ahora el reino o todavía tiene que venir el reino? Primeramente, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la escatología bíblica, cuando hablo la palabra griega escatología, la dividimos en escato y logía. Escato, estamos hablando de los eventos del porvenir. Estamos hablando de la historia del futuro. La palabra logía viene de la palabra logos, que significa tratado, discurso. Escatología es el tratado o es el discurso de la profecía bíblica o de la historia del futuro o de los eventos del porvenir. Y déjame decirles algo, que el 60% más o menos que de la Biblia es pura escatología bíblica. Y dentro de la doctrina de la escatología viene la profecía premilenarista.
Esto es muy importante conocer. La asamblea cristiana, la remanente del Señor Jesucristo, es premilenarista. La iglesia está esperando la bienaventuranza del arrebatamiento para encontrarse con el Señor, el Kurios en griego, en los aires, y poder entrar al tribunal de Cristo, poder entrar a las bodas del Cordero. Mira qué interesante. Mientras que existe la teoría doctrinal premilenarista, de lo cual después de las bodas del Cordero vamos a venir a la tierra, mira qué importante, para implantar con el Señor Jesucristo el reino milenial del libro del Apocalipsis, el libro del Apocaliptus, el libro de la Revelación, capítulo 20. Cuando ya venga el día de Jehová, mira, la tribulación en la tierra, pasados 7 años, llegará el tiempo de Armagedón. Y es ahí cuando el Señor con los santos van a descender del cielo, justamente en la batalla de Armagedón, y culminando esa guerra que el Señor Jesucristo peleará contra sus enemigos, implantará lo que es el reino milenial. Ahora, existe un pensamiento escatológico que se llama el postmilenial. Este postmilenial va rumbo a una exaltación triunfal. Dicen aquellos que piensan así, que la iglesia en este mundo va a ser exaltada, va a ser una iglesia triunfalista. Déjeme decirle, damas y caballeros, señores ministros, que este pensamiento es apóstata. Este pensamiento viene actualmente originario por los falsos apóstoles y falsos profetas. Ellos dicen que mucho antes que venga el rey del reino, se tiene que implantar el reino en la tierra. Y este grupo de pensadores postmilenalistas piensan que la iglesia triunfante tiene que conquistar las naciones e implantar el Kingdom Now, implantar el reino ahora para que el Señor Jesucristo venga. Déjeme decirle con todo respeto que esto es una herejía. Vuelvo a decir, ¿es ahora el reino o todavía tiene que venir? En primera instancia, la pregunta pudiera parecer chocante, pero como veremos en esta enseñanza, el caminar presente y el caminar futuro de la iglesia cristiana depende de cuál sea su respuesta correcta. Si preguntamos hoy en día a muchos cristianos sinceros, obtendríamos diferentes opiniones. Y es que existe demasiada enseñanza controversial acerca de que el reino es ahora o el reino tiene que venir. Ahora, cuando usted ve el YouTube, cuando usted ve el Facebook, usted ve a falsos apóstoles, a falsos profetas triunfalistas, que hacen que una iglesia sea triunfalista y que ellos tengan el poder para poder frenar terremotos, frenar tsunamis, frenar desastres naturales,
y así ir conquistando las naciones. Por ejemplo, uno de ellos es el señor Ronnie Chávez, que dice que él tiene el poder de la oración para paralizar los desastres naturales. Pues déjame decirle, señor Ronnie Chávez, y a todos los que siguen a esta línea postmilenialista, que dicen que va a venir un gran avivamiento mundial y que el mundo va a ir de bien y para bien. Bueno, primeramente, nuestra nación ecuatoriana actualmente está viviendo un paro indefinido. Y un paro indefinido donde la iglesia se está debilitando cada vez más. Actualmente, nuestras comunidades indígenas se quieren levantar para sacar al señor presidente Lenín Moreno. Estamos con una gran cantidad de migrantes, señores venezolanos, señores colombianos. Estamos pasando una gran crisis económica. La iglesia cristiana está pasando una división doctrinal y una crisis económica, al igual que el mundo secular. La nación del Perú acaban de cerrar el Congreso y hay una fuerte división económica dentro de la nación peruana y también dentro del pueblo evangélico. Si recordamos recientemente las miles de familias que cruzaron sus naciones en Centroamérica para poder llegar a México y pedirle al señor presidente John Donald Trump que los deje pasar a Norteamérica para llegar a tener una mejor vida. Y si nos vamos a España y nos vamos a Grecia y vemos cómo estos países en Europa han entrado en quiebra hace muchos años atrás, pues señores apóstatas, señores apóstoles, señores profetas, que vienen a través de la línea del falso apóstol Guillermo Maldonado, del falso apóstol el señor Cash Luna, del falso apóstol y profeta el señor Ronnie Chávez, y que aquí en Ambato nos encontramos llenos de estas líneas que vienen de Colombia, del señor falso apóstol Ricardo Rodríguez, que pide pactos y piden dinero, y ellos enseñan la doctrina postmilenialista, donde la iglesia triunfante va a conquistar las naciones y que el mundo va a ir cada día más. Pues déjeme decirle que todos ustedes son unos herejes y que tarde o temprano se darán cuenta cuando le digan al Señor Jesucristo: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué cosa dijo? Nunca os conocí, hacedores de maldad. La pobreza espiritual que está viviendo la iglesia, la pobreza emocional que está viviendo la iglesia, la pobreza física que vive la iglesia, no es nada lo que estos falsos apóstoles y falsos profetas predican. En el Ecuador, en el Perú, en Venezuela, en Chile, en Colombia. Ahora, yo les quiero decir, señores ministros y amados hermanos en general, la Asamblea Cristiana está peleando y está viviendo la última guerra espiritual. Si usted quiere que le alimenten la carne, usted puede ser adoctrinado con estos falsos apóstoles y falsos profetas. Pero si usted quiere vivir en el Espíritu y vivir la esperanza del arrebatamiento, tenga mucho cuidado en lo que usted escuche. Yo le quiero decir algo. Cuando hablamos de reinos, debemos de ir al Tanaj de los judíos. Debemos de ir
al Antiguo Testamento primeramente, tenga la gentileza, al libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Nos vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Amén. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Para hablar del reino, primeramente, recordemos al profeta Daniel que cuando estaba frente a Nabucodonosor, mira, interpretándole su sueño, el profeta mencionaba acerca de diferentes reinos y que se iban a levantar en la tierra. Y eso está en Daniel, por favor, capítulo 2, del 36 al 43. Por favor, lean. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Vamos a ver si estas doctrinas de los postmilenialistas, de los apóstatas, que dicen que el Señor Jesucristo, el Rey del Reino, no puede venir hasta que la Iglesia implante el reino en la tierra. Eso es una herejía. Cuando hablamos de reino, nos vamos primero a la interpretación del profeta Daniel a Nabucodonosor. Y él interpreta 4 reinos. ¿Cuáles son? El reino babilónico, el reino de Medo-Persa, el reino de Grecia, y termina con el imperio romano, el reino de Roma. Pero hay algo interesante, porque el profeta también, después de mencionar estos 4 reinos, habla de otro reino. Léame el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Se dan cuenta? Habla de un reino diferente. ¿Se da cuenta? Léame, por favor, en la traducción del lenguaje actual, mi hermana Judith. Sin embargo, en esos días, el Dios del cielo
enviará a un rey que reinará para siempre, y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será el quien destruya a los otros reinos. ¿Se dan cuenta? El profeta Daniel habla de 4 reinos, pero habla de un reino que es para siempre y que habrá un rey para siempre. Está hablando del reino milenial. Está hablando del reino eterno, el reino para siempre con su Hijo, el Rey de Reyes. Pero el Señor Jesucristo, el Maestro Divino, le enseñó a sus discípulos a orar. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 10. Ahí habla de otro reino. El Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 10. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire, el Señor Jesucristo, primeramente, es el autor del Padre Nuestro. El Señor Jesucristo es judío. Y el Señor Jesucristo le está hablando a judíos. Y esto es muy importante saber, porque la predicación expositiva es muy importante conocerla para poder interpretar correctamente la palabra. El Evangelio de según Mateo cuenta la historia del judío, el Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos judíos a orar al Padre. Por lo tanto, no es una oración gentil, es una oración judaica. Cuando Él les dice, venga tu reino, les está proclamando el reino del profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44, que le está hablando del reino milenial. El Señor Jesucristo les habla del reino milenial, una profecía dada en el Tanaj de los judíos por el Dios del cielo a judíos. Se da cuenta que hay algo muy importante que debemos de conocer: la hermenéutica escatológica, la manera correcta de interpretar la profecía bíblica. Aunque el reino esté en la iglesia y en cada corazón de cada creyente verdadero, el reino no es la iglesia, ni la iglesia el reino. Confundir el reino de Dios invisible e intangible en la iglesia presente en este mundo está así como en cada miembro de ella, como el reino visible llamado el reino mesiánico. Quiero explicar eso. El reino espiritual del Señor Jesucristo se encuentra en cada creyente, en cada cristiano, pero el reino físico no está instaurado todavía en la tierra. Por eso tenemos que tener el don de discernimiento para poder discernir a estos falsos maestros, a estos falsos predicadores que llenan el YouTube, que llenan el Facebook, confundiendo doctrinalmente la mente y el corazón del cristiano, donde el creyente ha perdido ya su salvación por escuchar a esta clase de predicadores mentirosos. Predicadores que predican el positivismo o una doctrina triunfalista en la iglesia cristiana, donde dicen que la iglesia cristiana tiene que conquistar las naciones. Primeramente, déjeme decirle que la palabra conquista no existe en la Biblia, y menos para una iglesia. La iglesia no es una iglesia triunfante. La iglesia es una iglesia sufrida.
La iglesia es una iglesia de ayuno. La iglesia es una iglesia de oración. La iglesia es una iglesia de comunión entre hermanos y pastores. La iglesia es una iglesia que está doblando rodillas, esperando el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es una iglesia que clama Maranatha al Padre. La iglesia es una iglesia no triunfalista. Es una iglesia que lucha día a día para comer, que lucha el día a día para ahorrar, para pagar las pensiones de sus hijos, para pagar el arriendo del templo y para pagar el arriendo de la casa. Somos triunfantes en el espíritu. Tenemos el reino espiritual dentro de nosotros, pero el reino físico del Señor Jesucristo, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de triunfo, todavía no está aquí en la tierra. El Rey de Reyes, el Presidente de Presidentes, vendrá pronto a reinar en Israel. Cruzará y se dividirá el monte de los olivos. Shema Nomai Cátara. Y el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, con los santos de Dios y con el pueblo judío, reinará por 1000 años en esta tierra. Ahora, vamos a Mateo 24:24. El Evangelio de según Mateo 24:24. Amén. Léalo, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Leamos, por favor, la TLA, la traducción del lenguaje actual, mi hermana Judith. Porque vendrán falsos profetas y falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente, si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguir. Primeramente, Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 son capítulos escatológicos. Son capítulos para Israel, para los judíos. Pero la Biblia habla y tiene mucha doctrina sobre los falsos profetas. Y habla que se levantarán falsos cristos. Y siempre ha existido falsos profetas, siempre ha existido hombres que se han titulado hasta hijos de Dios, con el título del Señor Jesucristo. Ya conocemos algunos de ellos y sabemos también de la fuerte apostasía de los falsos mesiánicos, que aún blasfemian el nombre del Señor Jesucristo, diciendo que el nombre Jesús es un nombre totalmente apóstata. Pero nosotros no perdemos tiempo en eso. Nosotros estamos para educar la doctrina. Nosotros no estamos para entrar en un debate con personas que piensan de esta manera. Y el que tenga oído, que oiga lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Nosotros tenemos que tener la actitud como la iglesia de la ciudad de Berea, los bereanos, que cuando el último de los apóstoles, un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, él hablaba, ellos inmediatamente escudriñaban la Biblia. Y hoy en día tenemos que ser así. Cualquier predicador que hable tiene que ser con la Biblia. Y los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y qué le respondió? Léalo, Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se dan cuenta? La respuesta fue no. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y la respuesta fue no. No acerca de la restauración del reino a Israel, sino acerca de cuándo se iba a producir. Hay que entender la hermenéutica del versículo. Por lo tanto, señores ministros, partimos de la base de que el reino iba a ser restaurado a Israel. Pero el Señor Jesucristo no dijo en ese momento cuándo iba a ser. Era cosa solo de su Padre, le respondió. Hoy en día había mucho, mejor dicho, en cuanto a que la iglesia, hoy se escucha mucho en cuanto a que la iglesia debe de establecer el reino en esta tierra y se anima a los creyentes a avanzar en esta acción. Pero yo les pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Realmente la iglesia actualmente del Señor Jesucristo está aquí y ahora para establecer el reino en este mundo? ¿Es papel de la iglesia cristiana establecer el reino visible en este mundo? Estas preguntas son muy importantes, porque si la respuesta a ellas es sí, entonces entendemos las pretensiones y la creencia de muchos falsos maestros y falsos ministros, mira, que esperan un avivamiento mundial. Y a eso se le llama la nueva reforma apostólica. A eso se le llama la nueva renovación apostólica. A eso se le llama la nueva renovación bíblica. Déjame decirle que en esta escuela de teología bíblica, en este programa Contacto Teológico, rechazamos contundentemente a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos judíos mesiánicos. No viene un gran avivamiento mundial. Yo no puedo decir Ambato para Cristo, Ecuador para Cristo. Eso es mentira. ¿Sabe cuándo las naciones se rendirán al Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo venga a implantar su reino y el Rey Jesús venga a reinar sobre su reino de 1000 años. Y déjame decirte algo, no son 1000 años, sino es un reino eterno, porque el Señor Jesucristo es eterno y su reino es para siempre. Acá nos encontramos dentro del local del programa Contacto Teológico, con personas que amamos a Dios, con personas que educamos la Biblia, con personas que tenemos celo radical de la palabra de Dios. La iglesia no está aquí y ahora para establecer el reino visible en este mundo. Esa expresión es apóstata. Decretar que yo decreto es una herejía de las tinieblas. Hoy en día las iglesias apóstatas imponen las manos y llenan de demonios a creyentes. Y la tercera persona de la Trinadeidad se va de ese cuerpo
por permitir a personas antibíblicas que les impongan las manos. Pues yo les recomiendo que no se dejen imponer las manos por nadie. Yo les recomiendo que dejen de escuchar a estas personas, porque nos encontramos a las puertas de que la doctrina escrita por el autor humano, Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, la doctrina del arrebatamiento, se lleve a cabo. El mundo tiene que ir de mal en peor. El mundo no va a mejorar. Los únicos que van a mejorar son los falsos apóstoles, los falsos profetas, pidiendo pactos, manipulando la mente de seres humanos para ellos hacerse ricos. Tengamos mucho cuidado a quienes recibimos, pues en este programa y en esta asamblea cristiana no recibimos a esa gente, ni perdemos tiempo en discutir con ellos. Nos dedicamos a cuidar la doctrina y a cuidar a la gente que está cerca a nosotros. Pero el que quiera irse es libre de irse para escuchar a esta herejía. La iglesia cristiana es premilenalista y no postmilenalista. Vayamos al Antiguo Testamento, al Salmo 22, por favor, versículo 27. Amén. Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Miren para el reino milenial. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán a Jehová en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aquí el salmista David, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, nos dice que en un futuro se volverán al Señor, al Adonai del Antiguo Testamento o al Curios del Nuevo Testamento. Todas las familias de las gentes, desde todo rincón del planeta. Esto no ha ocurrido jamás, ni ocurrirá, sino hasta que venga el león de la tribu de Judá, el Cristo de la gloria. Y ahí implantará el reino de paz, el reino de amor, el reino de justicia, donde habrá prosperidad en la tierra. Y déjame decirles, para aquellos que no practican la santidad, porque muchas personas creen que la santidad solamente es el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesucristo dijo: limpies el vaso por adentro y también por afuera. Una hermana o un hermano tiene que ser decoroso por adentro y por afuera. La manera de vestirnos tiene que ser decoroso, no como el mundano o la mundana, porque tenemos que dar testimonio de que somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva creación. Pero ahora los púlpitos o los coros vemos a mujeres con pantalones apretados y escotadas y creen que son santas delante de Dios. Pues escúcheme bien, con todo respeto se lo digo, porque usted va a perder el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia habla
que en el reino milenial los collares de los caballos, las joyas, van a decir santidad Jehová. Santidad Jehová. En el reino milenial lo que va a brillar es santidad a Jehová. Y si usted no llega al tribunal de Cristo, pues, y usted se arrepiente en la tribulación de los 7 años, usted será degollada por la bestia anticristo. Es mejor, señores ministros, educar la santidad a Jehová desde ahora a la asamblea de hermanos. El Señor Jesucristo no solamente ve el corazón, también ve lo de afuera. Una actitud correcta, un comportamiento decoroso, una vestimenta decorosa. No es cualquier cosa Dios. Si usted cree que Dios es cualquier cosa, es que usted no conoce a Dios. Con todos respetos se lo digo. Estamos a las puertas de que suene la trompeta. No se quede mi hermana, no se quede mi hermano. Quienes estamos acá somos profesores de teología bíblica, somos educadores, sacerdotes humildes, somos humildes educadores, que somos muy responsables en hablar la verdad y no callarnos. La confirmación de esto último lo tenemos en el versículo siguiente del Salmo, el versículo 28, léalo. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Porque de Jehová es el reino y de él regirá las naciones. Y eso será en el reino milenial. Y quiero acabar diciendo algo sobre la falsa teología del dominionismo. El dominionismo es escatología postmilenial y militante, que enseña que la única manera de que el mundo pueda ser rescatado debe de ser a través de un poder temporal y terrenal previamente incautado por la iglesia en este mundo. Y solo después de ese modo que el mundo haya sido rescatado por la iglesia, regresará el Señor Jesucristo. La teología del dominionismo o la teología del reemplazo es pura herejía bíblica. Señores ministros, preciosos pastores, evangelistas y maestros, es un honor muy grande que usted forme parte de nosotros. Nosotros somos el cuerpo y el Señor Jesucristo es la cabeza. Que la paz y la gracia de nuestro Padre esté con ustedes. Gracias a todos los que nos ven por la televisión cristiana, en directo y en diferido. Nos despedimos desde el Ecuador.